Nos encontramos en el Tolmo de Minateda, el recurso turístico más importante de Ellín, donde es pues la fuente de nuestra historia, la cuna de nuestra civilización. De aquí es donde venimos y vamos a hablar con el director, con Pablo Cánovas, para que nos cuente todo lo que nos ofrece el Tolmo de Minateda, además que han superado todas las expectativas que tenía la Junta de Castilla-La Mancha en cuanto fue el momento de la reapertura del parque. Vamos a hablar con Pablo Cánovas. Acompáñenme. Pablo Cánovas, muy buenas. Bueno, cuéntanos en principio qué es lo que les ofrecéis a los turistas que quieren hacer una visita al parque. Bueno, el parque hay dos tipos de visitas, la visita autoguiada en la que el visitante recorre por sí mismo tanto el centro de interpretación donde recoge toda la información como luego el yacimiento, y luego también ofrecemos una serie de visitas guiadas y luego una serie de visitas especiales que van acompañadas de guía y donde hacemos esa pequeña lección de historia explicando todo el proceso y todo el resultado del trabajo que llevamos 30 años haciendo aquí. Pablo, los visitantes son de muchas zonas, sabemos que en la provincia de Albacete vienen muchos, pero háblanos un poco de dónde vienen, de las provincias colindantes, o si vienen también de muchos sitios, de lugares lejanos. Bueno, pues un alto porcentaje de los visitantes son de la comarca, también de la provincia, pero luego sorprendentemente, bueno, de las provincias limítrofes, de Murcia, de Alicante, y luego la sorpresa que nos estamos llevando es que viene muchísima gente de otros lugares más lejanos. Hay mucha gente de la zona de Madrid, mucha gente del País Vasco. Bueno, la ventaja de estar en el camino que va en dirección a la playa desde el centro peninsular, pues hace que muchos de esos turistas que van hacia la costa pues hagan una parada en el camino y nos visiten. ¿Quién se lleva la palma? ¿Quién es la provincia o el lugar donde más gente viene? Bueno, pues fuera de la provincia de Albacete, sin duda Murcia. Tenemos sobre todo de los pueblos cercanos, tanto de la comarca del noroeste como de la zona del altiplano de Yecla, de la zona de Jumilla, también tenemos muchos visitantes. Y luego diría que de Alicante también, tanto de Alicante ciudad como de los pueblos que también están hacia el interior y están más cercanos a nuestro territorio. ¿La comarca, la provincia, están respondiendo también? Muchísimo, bueno, pues prácticamente la mayoría de los meses, casi cerca de la mitad de los visitantes son de la comarca de Ellín, de las pedanías y de los pueblos cercanos. Era una cosa también de esperar porque en estos primeros meses había mucha expectativa. Durante muchos años la gente que conoce el Tolmo estaba esperando que se produjera la apertura y bueno, pues estamos viendo muchísimas visitas de esa gente que estaba deseando que abriéramos las puertas. Bueno, Pablo, ¿nos haces una pequeña visita guiada a nosotros? Sí, vamos a ver si el tiempo nos acompaña y puedo enseñaros más o menos lo que ven los visitantes. Pues venga, vamos. Pablo, ¿qué le explicamos a la gente de lo que significó el Tolmo? Bueno, pues el Tolmo fundamentalmente es una ciudad multiestratificada, es decir, es una ciudad encima de la otra con una ocupación muy larga en el tiempo. Los restos más antiguos son de la del bronce, de más o menos en 1500 a.C. Luego también fue un oppidum en época ibérica, un municipio en época romana y una ciudad muy importante en época alto medieval, tanto en época visigoda como en época emiral, hasta que se abandona definitivamente a finales del siglo IX, principios del siglo X. Bueno, pues nosotros la ventaja que tenemos es que tenemos restos de todas esas culturas y lo que enseñamos, pues aunque es difícil tener para nosotros a la hora de trabajar el yacimiento, y también es difícil explicarlo, ¿no? Porque esa mezcla de culturas, a veces la gente no está habituada a leer restos arqueológicos, pues se vuelve complicado. Y para eso estamos nosotros, para intentar ayudar en esa interpretación de esos restos y hacer, como nosotros decimos, una pequeña lección de historia a lo largo de la historia de nuestros antepasados en esta zona. Pues el mejor sitio es el Tolmo porque tenemos un ejemplo prácticamente de todas esas culturas. ¿Esas culturas se fueron yendo, vinieron otras o las fueron asimilando otras? Realmente siempre es la misma gente la que vive aquí. Sí que llegan influencias desde fuera y son procesos de aculturación que duran, pues ese cambio cultural dura varias generaciones,
Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es lo que nos está pasando a nosotros ahora mismo con el mundo anglosajón. Poco a poco, sin darnos cuenta, estamos cogiendo tanto el lenguaje como hábitos culturales, de comida, de tradiciones del mundo anglosajón. Entonces, nosotros tenemos claro nuestra identidad, pero a lo mejor dentro de 3 generaciones prácticamente no va a haber diferencia y hablaremos todos en inglés, puede pasar. Pues lo mismo pasa entre los iberos y los romanos, por ejemplo, entre los visigodos, que son los últimos romanos, y el mundo islámico cuando llegan los musulmanes a la zona. Pues realmente los que viven aquí son la misma gente. Si vienen 4 musulmanes y evidentemente todos terminan convirtiéndose al Islam, pero porque el poder está en manos de esa gente. Y si a ti te dicen, por ejemplo, que si te conviertes al Islam no vas a pagar impuestos, pues a lo mejor tú no, porque tienes unas creencias muy férreas, pero seguramente tus hijos o tus nietos al final se van a convertir por una cuestión de comodidad, ¿no? Pues ese proceso de aculturación además se ve muy bien en el Tolmo y hace que el Tolmo sea un yacimiento muy interesante, porque es de los pocos sitios en España donde tenemos una secuencia completa entre el siglo 7, 8 y 9, y ese cambio entre lo cristiano y lo islámico, pues el Tolmo es quizá el mejor ejemplo para estudiar ese fenómeno. Nos has contado muchas veces que vuestro papel, el de los arqueólogos, es descubrir las formas de vida, cómo vivían, cómo se desarrollaban. ¿Hay algo así sorprendente que hayáis descubierto aquí en el Tolmo? Bueno, precisamente eso, o sea, quizá eso es lo que a la gente le llama menos la atención. O sea, realmente la gente que viene al Tolmo viene por ver unos restos arqueológicos o porque ha visto una serie de piezas que han salido de aquí, pero realmente a nosotros lo que nos interesa desde el punto de vista de la investigación son esos procesos, ¿no? Y saber cómo vivían. La arqueología es una forma de estudiar nuestra historia en aquellos momentos en los que no tenemos documentos escritos o tenemos muy pocos documentos escritos. Entonces, la mayoría de la información que vamos a sacar de cómo vivía la gente es a través de los restos materiales. Bueno, pues, un yacimiento tan interesante como este, pues, realmente para nosotros lo más destacable son ver esos pequeños detalles que es muy difícil contar a un público en general, pero para nosotros es muy importante. Por ejemplo, este año la campaña de excavación, aparte de algunos hallazgos así bastante llamativos para el público en general, para nosotros lo más importante ha sido poder documentar unos niveles del siglo VIII, que prácticamente no hay documentados niveles domésticos del siglo VIII en ningún sitio en España. Entonces, para nosotros eso es importante, y cuando lo publiquemos seguramente el Tolmo volverá a ser referente en la investigación de la arqueología medieval, porque nadie ha podido sacar y determinar esos contextos, y nosotros por primera vez lo hemos podido documentar. Háblanos un poco de lo que nos puede dar de granar de ese hallazgo que habéis tenido. Bueno, pues este año la excavación ha sido interesantísima por diferentes motivos. Por un lado, hemos confirmado que tenemos un nuevo edificio, un nuevo gran edificio de época visigoda. Todavía no sabemos lo que es, hay que ser sincero, y seguramente va a estar en relación con el Palacio Episcopal y la iglesia, va a formar parte de ese conjunto religioso de época visigoda, pero no sabemos qué funcionalidad ha tenido. No lo sabemos porque no hemos podido terminar de excavarlo. Ni siquiera conocemos su planta completa. De hecho, el año que viene tendremos que ampliar la excavación y hacer la excavación más grande en la dirección en la que sabemos ya que vamos a poder completar la planta del edificio, primero para saber las dimensiones y la planta de ese edificio, y luego, una vez excavado, podremos interpretar de qué edificio se trata. Y también hemos podido documentar, como te decía antes, una fase intermedia entre lo visigodo y lo islámico, que corresponde al siglo VIII, en la que ese edificio se transforma, y de la funcionalidad que tuviera, que no lo sabemos, pero que solamente es una funcionalidad pública, se transforma, se divide, se tabica, por así decirlo, por dentro, y se transforma en pequeñas habitaciones. Y luego ese edificio se abandona definitivamente
y sobre los restos de destrucción y de abandono de ese edificio es cuando se construye el barrio de Miral, que ya documentábamos el año pasado y que hemos terminado de desmontar este año. Entonces, desde el punto de vista estratigráfico y de la documentación, ha sido un año súper interesante, una campaña muy interesante, y de hecho ahora, cuando empecemos a analizar todos los datos, pues podremos concretar muchos más datos, pero vamos, así en grandes pinceladas, más o menos esas son las 3 grandes fases que tenemos y que, bueno, pues seguramente, sobre todo, lo que va a hacer es muy atractivo las siguientes campañas, ¿no? Porque ya sabemos que no tenemos de momento una mezquita, pero tenemos pues un edificio visigodo que seguramente va a formar parte de ese gran conjunto religioso que tenemos de época visigoda. Pablo, aquí tenemos una maqueta. ¿Nos puedes explicar a grandes rasgos cómo es el Tolmo aquí a vista de pájaro con esta maqueta? Sí, bueno, en esta maqueta lo que se enseña es la entrada. El reguerón, sí. Es el conjunto, seguramente es el conjunto defensivo más importante de toda la península ibérica, porque en muy pocos metros se conservan hasta 5 líneas de muralla de diferentes épocas. Y en esta sala explicamos sobre todo esta parte del yacimiento. Aquí, como en el resto del centro de interpretación, como en la información que enseñamos en el Tolmo, veis que cada estructura tiene un color asignado. Bueno, en realidad es que cada cultura tiene un color asignado. Nosotros, cuando planteamos hacer el proyecto de museografía del Tolmo, elegimos un color para cada época para que de un simple vistazo la gente pueda ubicar más o menos en qué época está. Entonces, bueno, pues aquí está el gris, que está dedicado a la prehistoria, a la del bronce, el amarillo, que es el de época ibérica, que aquí se ve cómo es el baluarte de época ibérica, ese forro de sillares que hay justo por delante es de la muralla romana, y el rojo, por tanto, es el color que elegimos para Roma. El baluarte de época visigoda está marcado en azul, con todo ese derrumbe tan famoso, con esa inscripción monumental romana. Y luego las estructuras islámicas, pues hemos cogido el color del Islam, que es el verde. Un poco con esto, con el visual que se pone en las murallas y con las explicaciones pertinentes y con pues toda la panadería que hay, pues más o menos la gente que vaya a visitar el yacimiento por su cuenta, pues más o menos se puede llevar una idea de lo que va a haber luego en el yacimiento. No se enfrenta directamente a las piedras, sino que ya va con una información previa. Si no está haciendo la visita guiada, si está haciendo la visita guiada, pues no hay problema, porque nosotros contamos todo esto a pie de yacimiento. Pero en el caso de que haga la visita por su cuenta, pues por lo menos va a entender qué es lo que está viendo. ¿Qué más cosas podemos ver aquí en el centro de interpretación? Bueno, pues el centro está dividido como en 4 salas. La primera sala está dedicada, sobre todo, el recurso estrella es el abrigo grande de Minatea, porque el abrigo forma parte del parque arqueológico del Tolmo, son los 2 elementos, el Tolmo y el abrigo. Esta sala en la que estamos está dedicada a época ibérica y romana, aunque el recurso estrella son las murallas y sobre todo, bueno, pues la inscripción monumental de época de Augusto, que aquí la tenemos montada y aquí explicamos, pues, y traducimos lo que pone en la inscripción. Y luego, bueno, la sala más grande del centro está dedicada seguramente a la parte más importante que ya sabemos que tenía esta ciudad, que es en época alto medieval. Eso es lo que te comentaba, el siglo VII, el VIII y el IX, cada pared está dedicada a una época. Y luego la última sala nosotros le llamamos el Tolmo después del Tolmo, que es toda la historia del Tolmo una vez que se abandona como ciudad, ¿no? Y pasa de una ciudad al lugar, con el fenómeno de la venta de Minatea, con el fenómeno de las casas rupestres del siglo XIX, y luego con un resumen cronológico, con una línea del tiempo donde se resumen los acontecimientos del Tolmo relacionados con los acontecimientos de la historia universal, y una serie de piezas seleccionadas, de copias de piezas que, como sabes, las piezas que sacamos aquí están repartidas entre el Museo de Albacete y el Museo Comarcal de Hellín, y aquí tenemos unas cuantas piezas seleccionadas que son réplicas de las originales, para explicar un poco esa línea cronológica. Vamos a ver más cosas, Pablo. Los primeros pobladores del Tolmo, ¿de cuántos tenéis esos vestigios, esas primeras muestras de que vivieron aquí? Bueno, pues tenemos restos documentados más o menos del bronce pleno.
es en torno al 1500 a.C. Tenemos tanto enterramientos como estructuras domésticas, parte de la muralla que documentamos, que es la más antigua de las documentadas en el Reguerón, y eso es lo más antiguo. Tenemos algún material todavía más antiguo, pero es un material seguramente residual, y no tenemos constatada la ocupación, como te digo, hasta la del bronce. ¿Y lo último que tenemos, los últimos que se fueron del Tolmo? Pues lo último constatado que tenemos es prácticamente como de antes de ayer, por así decirlo. O sea, nosotros, la arqueología estudia todo sin un límite temporal. Entonces, nosotros en estas últimas campañas hemos documentado incluso acciones de robo, de expolio, de los años 80, de los años 90, antes de que nosotros empezamos aquí a trabajar, en los que pues venían con el detector de metales a buscar, y hemos podido incluso fechar esas acciones porque hemos encontrado algún material que nos databa. En el caso así más curioso, pues una funda de un chicle de la marca Boomer, que conseguimos contactar con la fábrica Boomer y nos confirmó que era un chicle que se había producido entre el año 83 y 84, con lo cual sabemos que ese agujero se hizo en esa época. Y Pablo, ¿qué es lo que más se sorprende los visitantes cuando vienen al Tormo? ¿Qué es lo que ven, algo que les cause mayor admiración que otras cosas? Pues lo que todos te dicen es que no se imaginaban, porque bueno, muchísima gente de la que viene está harta de ver esta peña desde la carretera, y mucha gente me dice, siempre me he preguntado y he pensado que ahí había algo, ¿no? Porque desde la carretera llama la atención. Sorprende, sí. Y luego lo que les llama la atención en primer lugar es que no se esperan que sea tan grande, ¿no? O sea, arriba el cerro son 9,5 hectáreas, que es lo que ocuparía la parte alta de la ciudad, y debía ser una ciudad bastante importante. Y luego, pues evidentemente, las dos estrellitas que tenemos ahora mismo en la excavación, que por un lado es el conjunto iglesia-palacio episcopal, que es muy espectacular para la gente, y se ve, aunque no estés acostumbrado a ver restos arqueológicos, ves claramente que es una iglesia porque ves el ábside, ves las columnas. Y luego las murallas, sobre todo si te las explican, te das cuenta de lo impresionante que debían ser en origen, y de la importancia que tiene por esa acumulación de estructuras defensivas en muy pocos metros cuadrados. Y el lugar del Tolmo, el emplazamiento, es muy importante, ¿no? Si no hubiésemos tenido aquí pues estos restos y tantas ciudades tan importantes. Sin duda, el camino, el sitio en el que está el Tolmo, que está al lado de un paso natural, que es el que une la meseta con la costa de Murcia, es el que explica que el Tolmo haya sido tan importante y tan relevante durante tantos siglos. De hecho, el eslogan que hemos elegido para el Tolmo se llama Una ciudad en el camino, un camino en la historia, ¿no? Porque es la presencia de ese camino lo que explica esa larga ocupación en el tiempo. Es un camino que se utiliza desde época inmemorial, es el paso natural, que luego en época romana es la vía Complutum Cartagonova, Alcalá de Henares Cartagena, es una de las vías romanas más importantes de la península, y es un camino que luego en época medieval uniría Toledo y después Madrid con Murcia y con Cartagena, con lo cual es un yacimiento que siempre ha tenido vida, y esa vida se ha visto también reflejada en esta ciudad. Las tierras de alrededor fértiles, el agua que también hubo en su momento, también es un detonante importante, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, yo siempre digo que la gente que vivía aquí era primitiva, pero no era nada tonta. Entonces, cuando tú eliges un sitio para vivir es porque tienes las condiciones idóneas para vivir. En esta peña se puede defender muy fácilmente, por un lado. Está al lado de ese camino, con lo cual desde arriba pues controlas todo ese paso, y luego sin lugar a dudas tienes una fuente de agua natural, que es el arroyo de Tobarra, que siempre se ha utilizado. Además es un agua ligeramente salobre, que es estupenda para la ganadería, y una vega muy rica regada por esas aguas que hoy en día todavía sigue siendo muy fértil, y que en su día también lo era, con lo cual es un sitio que reúne todos los condicionantes a priori
para que sea un lugar habitado durante mucho tiempo. La excavación de este año, la campaña, bueno, nos estás diciendo que ha sido un éxito, que el año que viene incluso va a ser más interesante, pero te quería preguntar el punto de vista de los chavales, de los estudiantes que vienen aquí. ¿Por qué deciden venir aquí a esta excavación? Y si hay algo que también a ellos pues les cause más interés. No, pues realmente aquí es complicado venir, o sea, hay pocas plazas y hay mucha demanda. Es una excavación, como te decía, que es muy complicada, es muy interesante, pero es muy complicada. De hecho, aquí nosotros solemos traer estudiantes ya avanzados, ya son los últimos años están cursando los últimos años de carrera, o bien están haciendo el máster o incluso el doctorado. Este año además la mayoría ha sido de máster o que están ya preparando la tesis doctoral. ¿Por qué? Porque es un yacimiento muy difícil. Entonces, enfrentarte a este yacimiento así de primeras para aprender los rudimentos de la arqueología, pues es, como yo digo, un quitavocaciones. Un quitavocaciones, efectivamente. O sea, tú cuando vienes aparte del esfuerzo físico que supone estar solamente al sol y estar sacando tierra, lo que quieres es aprender una profesión. Si llegas y no entiendes lo que estás haciendo, pues evidentemente no te sirve absolutamente de nada. Con lo cual, aquí lo que suele venir es gente que está sobre todo interesada en esas épocas que te decía, ¿no? En gente que va a hacer la tesis en época medieval, donde el Tolmo pues, es un referente ahora a nivel nacional. Y por eso pues tenemos no solamente estudiantes de la zona, que es lo habitual, o de las universidades más cercanas, de Castilla-La Mancha, de Alicante, de Murcia, sino que vienen pues gente de otros puntos, del País Vasco, de Madrid, de Andalucía, y sobre todo gente que se está preparando para las épocas en las que el Tolmo es más interesante. Pero algo que les sorprenda, por épocas, les sorprende todo. Les sorprende la complejidad. O sea, ellos, por mucho que tú les dices y cuando ellos leen y antes de venir se documentan y leen todo lo que tenemos publicado, ellos saben que vienen un yacimiento difícil, pero no se imaginan lo difícil que es. O sea, cuando se tienen que enfrentar, y luego ellos me lo dicen, todos te dan las gracias porque dicen, es que he aprendido un montón. O sea, porque es una cosa que no solamente les va a servir como experiencia aquí en el Tolmo, sino que les va a servir como experiencia para toda su vida profesional. Porque, o sea, si sales airoso de aquí del Tolmo, pues luego excavar un yacimiento más fácil, pues resulta muy sencillo, ¿no? Entonces, porque aquí ven cosas que luego es muy difícil que vean en otros sitios. O sea, y se enfrentan a situaciones en las que te hacen pensar y te hacen resolver problemas que luego te pueden salir en otros sitios y ya lo han visto aquí. Entonces se van muy agradecidos y se van sobre todo muy sorprendidos de la dificultad que tiene excavar un yacimiento como este. ¿Por qué es tan difícil para los que no entendemos de vuestra profesión, ¿no? A ver, ¿por qué es tan difícil el Tolmo? ¿Por tantas culturas que tienen tan pocos lugar? Bueno, por varios motivos. Primero, por esa superposición, ¿no? Pero es que no solamente tenemos... no es una superposición de libro, por así decirlo, como la que estudiamos en los libros, que tenemos una capa, otra capa, otra capa. No. Aquí, para construir una ciudad, lo que hacen es desmontar la ciudad anterior y reutilizar los materiales constructivos en la nueva ciudad. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, a nosotros nos salen piedras que claramente son romanas en muros musulmanes. ¿Por qué? Porque los visigodos han desmontado los edificios romanos, han utilizado las piedras para construir sus edificios, pero luego los musulmanes han desmontado los edificios visigodos y han utilizado las mismas piedras para construir sus casas. Entonces, hay veces que piensas que estás excavando un muro romano y luego resulta que es del siglo IX. Entonces, eso por un lado. Luego, nosotros excavamos buscando la diferencia entre los estratos. Los estratos normalmente en la mayoría de los yacimientos cambian de color. Entonces tú tienes un estrato gris, uno castaño, uno rojo, uno naranja y uno verde. Incluso yo llego a excavar estratos de color verde manzana. Y entonces tú lo que tienes que hacer es quitar esa capa. Y si tienes un color y el de abajo es un color diferente, es muy fácil extraer esa capa porque vas dejando el de abajo y es muy fácil. Aquí el problema es que todas las tierras son iguales. Son todas o castañas grisáceas o grisáceas acastañadas. Entonces,
tienes que tener en cuenta muchos otros factores y no solamente el color. Tienes que tener en cuenta la textura, si está más compacta, si está más dura, si tiene más piedras, si tiene menos piedras. Entonces tienes que estar continuamente con 100.000 ojos excavando para no llevarte el estrato de abajo. Y eso tampoco es una cosa muy habitual. Entonces, y luego esa complejidad cultural que tenemos multiplica no solamente por 5, que son las culturas que tenemos aquí, sino casi por 20 la complejidad a la hora de documentar y de recoger la información y de hacer toda la documentación gráfica. Entonces, por todos esos motivos, la gente aquí en un mes de excavación pues hace un máster de 6 meses en una villa romana. O sea, una villa romana es muy fácil de excavar porque tienes el nivel de uso que puede ser hasta un suelo de mosaico, que eso claramente da mucho gusto excavar un mosaico, pero es muy fácil de sacar. A los romanos que eran muy ordenados. Sí, sí. Luego tienes un abandono, o sea, los abandonos son cuando tú abandonas una casa. Tú, por ejemplo, cuando tu casa la dejas 6 meses cerrada, ¿qué es lo primero que entra? Pues polvo, ¿no? ¿Y dónde se acumula el polvo? Pues en los rincones, debajo de la cama. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Aquí, si antes de que caiga el edificio y tengamos los niveles destructivos y esos derrumbes de las paredes y de los techos, lo que entra es polvo. Y eso es a veces lo más interesante de excavar. Entonces tienes un abandono, luego tienes ese derrumbe del edificio y luego, dependiendo si han plantado árboles o han roturado o lo que sea, pues una capa superficial que puede ser más o menos amplia. Bueno, pues es, como ves, sota, caballo, rey. Bueno, pues eso, bueno, ahora si queréis os puedo enseñar una matriz que es como el resumen de la excavación. La complejidad de la excavación del Tormo, Pablo. Sí, bueno, esto es el resumen de la excavación de este año. En un pequeño sector que estamos excavando, bueno, pues como te decía antes, no todo es tan bonito como lo pintan, ¿no? Y realmente el trabajo complicado, pues esto es lo que nosotros llamamos una matriz, en la que aparecen resumidas todas las relaciones estratigráficas de lo que vamos documentando, por orden cronológico, de más moderno, que estaría arriba, a más antiguo, y luego pues con una serie de códigos que nosotros, de un simple vistazo viendo esto, podemos entender una excavación. Pues, es algo complicado para alguien que no está habituado a trabajar con este sistema, pero esto es como el resumen de un mes de trabajo en un solo folio. Y es una pequeña parte de todo el trabajo que hay después de gabinete. Una vez que termina el trabajo de campo, todavía tienes más tiempo para estudiar toda la información que has extraído durante esas semanas de campo, ¿no? Y es en parte lo que estamos haciendo aquí. Por un lado, se hace el inventario de todo el material, pero también pues, hacemos todas las fichas, toda la documentación, pasamos a limpio todos los dibujos, incluso pues, como está haciendo mi compañera esta mañana, fotografiamos todas las piezas cerámicas y luego pasamos a dibujar. O sea que prácticamente vamos a estar ligados con la excavación pues hasta principios de 2020. Y un pequeño resumen de qué significa cada cosa en la leyenda. Haznos una pequeña leyenda de lo que significa este mapa, ¿no? No, pues esto es una leyenda interna nuestra. O sea, no todo el mundo trabaja del mismo modo. O sea, nosotros marcamos las estructuras y los muros con estos rectángulos. Los triángulos son las interfaces, es decir, esta es la interfaz de este muro que aparece bastante más arriba, o sea, se construye en este momento, pero empieza a aparecer en este momento. La interfaz es, como si dijéramos, la línea imaginaria donde se ha roto el muro. Luego, todas estas cosas con estos círculos son estructuras domésticas, pueden ser pues, basares, tinajeras, algún hogar, y luego todo lo que no tiene ningún tipo de símbolo son estratos, son tierras que cada uno, como veis, bueno, todos los estratos y todas las estructuras tienen su número y todo el material que sacamos de esa unidad lleva esa misma unidad, con lo cual en todo momento sabemos de dónde procede cada una de las piezas que luego estudiamos. Y esto es de este año, ¿no? Esto es fresco. Sí, esta es la foto final de
de este año, justo antes de empezar a tapar, y bueno, pues se ve el gran aljibe que hemos sacado en el espacio abierto, parte de esos muros de ese edificio que te comentaba que tiene pinta de tener relación con el complejo visigodo, y luego pues otra serie de muros que deben ser un poquito posteriores y que están compartimentando ese espacio. Bueno, pues aquí vemos un poco vuestra gran labor que hacéis año a año. Sí, así a simple vista parece poquito, pero realmente pues se ve un poco en las terreras, ¿no? En la pedrera que esa gran acumulación de piedras y de tierra que hemos sacado, ahí un poco se puede ver la gran labor que hemos hecho y la gran cantidad de tierra que hemos sacado, muchísimos metros cúbicos de tierra sacada en muy poco espacio de tiempo. Y bueno, pues como te decía, lo mejor es que sabemos que lo mejor, para la redundancia, está por venir, ¿no? Y que seguramente las campañas próximas van a ser muy productivas y bastante espectaculares. Raquel, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando aquí en el Tormo? 3 años. ¿Y qué has descubierto o qué te ha aportado a ti profesionalmente el Tormo? Pues una complejidad estratigráfica y cronológica que ayuda a enriquecerse en la profesión. ¿Hay algo que te haya sorprendido en algún año o algo que te haya llamado más la atención? Pues en realidad lo que más llama la atención a nivel técnico es la complejidad estratigráfica en la que nos enfrentamos y cómo la superposición de fases a veces no es tan fácil de percibir como parece. ¿Y tu labor? ¿Cuál es tu labor aquí? Pues el primer mes estamos con los alumnos en campo, excavamos todos y después se hace trabajo de laboratorio y recopilación de información. En ese momento los técnicos y el director nos reunimos y trabajamos en equipo para terminar de documentar lo que falta e interpretar todo lo que hemos hallado hasta el momento. ¿Hay algo que te guste más especialmente? Campo. ¿El campo? Sí, para mí el campo, interpretar, estar en el momento y saber actuar de la manera precisa en el momento exacto es lo más divertido. ¿Y ahora qué es lo que estás haciendo? Ahora otra cosa no tan divertida. Fotografiamos el material que nos ha salido, las piezas más relevantes y las que nos dan cronología, para poder datar los estratos y los muros y las estructuras que nos van saliendo. Bueno, Raquel, muchas gracias, te dejamos aquí trabajando. De nada. Este año solamente hemos dado como 100 números de unidad. Y en una villa romana, en un mes de excavación, nos hubiéramos dado 5. Entonces, un poco para que entiendas cómo se multiplica todo el trabajo y cómo es un yacimiento bastante complicado, pero por otro lado también les viene muy bien a los estudiantes. Y Pablo, la importancia que tenemos y la suerte que tenemos de tener este yacimiento aquí, se significa, ¿no?, en esos números, superar las expectativas de visitantes, que prácticamente al segundo o tercer mes ya las habéis triplicado. Sí, es el trabajo que nos resta por hacer. O sea, nosotros llevamos 30 años excavando, hemos tenido unos resultados espectaculares, nos hemos convertido en referentes de la arqueología medieval española, incluso europea, si me apuras, pero siempre nos ha preocupado el tema de difusión y siempre desde nuestro punto de vista hemos intentado pues, hacer jornadas de puertas abiertas, hacer publicaciones más divulgativas. Hicimos un gran esfuerzo haciendo el proyecto para el parque arqueológico, pero hemos tenido unos años de parón en los que no hemos podido hacer nada porque era contraproducente decir vengan ustedes a visitar el parque arqueológico. ¿Para qué? Para que se encuentren la puerta cerrada. Entonces hemos dejado esa parte apartada. Ahora, ¿cuál es nuestro esfuerzo? Bueno, y nuestra idea, pues seguir apostando firmemente por la investigación, vamos a seguir excavando, pero gran parte de nuestro esfuerzo tiene que ir dirigido a esa divulgación, ya que el yacimiento sea conocido por el público en general y sea valorado por el público en general, empezando por la gente de allí. Que me parece fundamental que la gente de la zona haga suyo el yacimiento, que es nuestro yacimiento, y si no lo entiende y no lo valora, difícilmente vamos a poderlo vender fuera. Entonces, nosotros, yo y todo el equipo,
vamos a estar empeñados a partir de ahora en hacer muchísimas actividades para que hasta el último hoyinero venga y conozca el Tolmo, empezando por los más pequeños. O sea que haremos actividades especiales, ya las tenemos previstas para cualquier grupo escolar que venga de cualquier punto, pero también vamos a hacer cosas especiales con los escolares de Ellín, como no podía ser de otra forma. También las actividades, habéis hecho muchas actividades, ¿no? Aquel ciclo de Midnight TEDA, las jornadas de puertas abiertas que se tuvieron que suspender por el tema de la lluvia, que la vais a hacer más adelante, ¿no, Pablo? Lo que queréis es que haya mucha actividad y que cambie, que sea diferente, que un mismo visitante pueda venir varias veces. Eso por un lado, y luego que no todo el mundo tiene las mismas expectativas sobre un sitio, o sea, ni los mismos gustos. Yo tengo claro que no todo el mundo le gusta ver un yacimiento arqueológico. Entonces, si quieres traer a esa gente, o a Homer Simpson, como yo siempre digo, ¿no? que hay muchos Homer Simpson que vienen obligados por las Marge Simpson, que son las interesadas, pues hay que hacer atractivo también el yacimiento a ese tipo de gente. Entonces, si lo tienes que hacer y lo tienes que vender de otra forma y lo tienes que explicar de otra forma, pues nosotros haremos el esfuerzo para que también esa gente se sienta parte del yacimiento. Entonces, pues por eso vamos a intentar hacer no solamente la visita guiada habitual, sino otro tipo de actividades, pues para intentar enganchar a esa gente. Y luego cliente habitual, que tenemos un amplio grupo de gente, sobre todo en la zona, que son clientes fieles desde hace muchísimos años, no solamente desde que está el parque abierto, es gente que le interesa muchísimo el Tolmo, y cualquier actividad que hemos hecho desde la excavación siempre han estado ahí, ¿no? Pues para que esa gente darle otras cosas, ¿no? Y que cada vez que vengan, aprendan una cosa nueva o vean el yacimiento desde una perspectiva nueva. Entonces tenemos que ir. Eso sí, es verdad que supone mucho trabajo, que es mucho más cómodo pues hacer siempre lo mismo, pero a nosotros no nos importa, y en la medida de nuestras posibilidades siempre intentaremos hacer actividades diferentes, pues por esos dos motivos que te decía. Pablo, la excavación, ¿cuánto tenemos excavado? ¿Se puede decir un porcentaje más o menos? Si solamente contamos la parte alta del yacimiento, esas 9,5 hectáreas, debemos llevar un 7 o un 8% excavado. Claro, el yacimiento del Tolmo no es solamente esa parte, las laderas estarían ocupadas, la parte de abajo ya tenemos documentadas varias necrópolis, seguramente hay también estructuras industriales relacionadas, y luego el yacimiento también son muchos de los yacimientos que tenemos en el valle, en los valles alrededor. O sea, es como si ahora mismo, o sea, si dentro de 2000 años excaváramos Ellín se hubiera abandonado y lo excaváramos sin contar con las pedanías o contar con la huerta, ¿no? Pues todo en realidad es Ellín, ¿no? Nosotros lo que estamos excavando es el casco, o sea, la parte central de la ciudad, pero la ciudad es mucho más amplia. Entonces, si consiguiéramos todo lo que era el Tolmo de Minatea en todas las épocas, pues no llevamos ni una mínima parte de un 1%, o sea, porque queda muchísimo por saber, y nosotros que ya se supone que llevamos un bagaje y conocemos algo del yacimiento, pues cada día nos sorprende, y cada vez que retomamos una excavación nos sorprendemos nosotros mismos y volvemos a abrir la caja de sorpresas y dices, bueno, ¿y por qué me pasa esto? Si yo ya lo tenía claro, y te vuelve a cambiar, ¿no? Conocemos una pequeña parte y eso también lo hace también atractivo, ¿no? Y poder que esto sea un sitio vivo, que no sea el típico museo que se monta y que 20 años después sigue las mismas piezas de la misma vitrina, y cuando lo visitas 20 años después lo ves exactamente igual que lo recordaban, ¿no? La ventaja que nosotros tenemos es que vamos a seguir excavando y vamos a incluir esos nuevos hallazgos, tanto en nuestro discurso como en las estructuras que la gente va a visitar, con lo cual yo no te digo todos los años, pero pues cada 2 o 3 años la gente cuando venga seguramente va a poder ver una zona de excavación nueva, y habremos cambiado seguro algo el discurso porque tendremos más información. Y cuando abrís esa caja de sorpresas cada año, ¿os planteáis unos objetivos? Sí. Nosotros excavamos gracias a una orden de investigación que saca la Junta de Comercio de Castilla-La Mancha, y nosotros
a la hora de solicitar esa subvención hacemos una memoria y planteamos unos objetivos y a veces se cumplen todos y otras veces no se pueden cumplir todos porque decir que vas a encontrar algo importante o vas a excavar, no sabes cuando abres el melón, no sabes lo que te vas a encontrar. Pero sí lo que decimos que queremos estudiar, por ejemplo, este año entre los objetivos teníamos continuar la excavación, se ha hecho sin ningún problema. Como te decía, ha sido bastante interesante. Luego, también hacer otra serie de trabajos como son analíticas de muestras que tenemos de otros años que no hemos podido hacer y también están ahora mismo en proceso. Empezaremos a recibir resultados pues en un par de meses. Y luego, por ejemplo, también estamos haciendo una técnica bastante novedosa aquí, que es la teledetección. Vamos a usar un georradar. Va a venir un chico que está haciendo la tesis en Madrid y que ya hemos trabajado en otros yacimientos con él y es bastante bueno. Y vamos a pasar el georradar por algunos sitios para intentar tener, aunque no, seguramente ni tú ni yo vamos a haber terminado el tolmo excavado, pero ahora mismo hay técnicas que te permiten por lo menos ver qué hay en la primera capa. Entonces, por lo menos el barrio de Miral vamos a poder tener, pues en cuestión de un par de años, si seguimos haciendo teledetección, pues una especie de Google Maps, de cómo serían las calles y cómo estarían colocadas las manzanas y las casas de esa última fase del siglo IX. Ya lo que hay por debajo no lo ve el georradar, solamente va a ver esa primera fase. Pero bueno, también va a ser interesante porque luego también eso nos ayuda a nosotros a elegir dónde excavar. Ahora mismo elegimos un poco por intuición y por algunas cosas que vemos en las fotos aéreas y en superficie, pero juega mucho la intuición. Cuando tengamos esa herramienta, pues podremos elegir ir un poco más a tiro hecho a lo que nos interesa en nuestro proyecto de investigación. Y un poco por ahí van los tiros del futuro. Evidentemente, yo llevo 20 muchos ya años trabajando aquí y evidentemente aquí no se está excavando, no se trabaja del mismo modo, no se documenta del mismo modo que hace 20 y tantos años. Ahora la tecnología y las técnicas afortunadamente están siempre de nuestra parte y ahora simplifica mucho y sacamos muchísima más información de que hace 25 años en los que nosotros lo hacíamos con la mejor de las intenciones, lo mejor que sabíamos, pero evidentemente no sacamos la información de ahora. Dentro de 25 años o dentro de 50 también se echarán las manos a la cabeza de cómo lo estamos haciendo ahora, porque estas cosas, como sabes, van avanzando, pues prácticamente cada año sale algo nuevo y llegará un momento en que ni siquiera hará falta un arqueólogo para sacar la tierra y lo hará una maquinita que tú le indiques y seguro que los tiros van por ahí. Pablo, y en esos 20 muy poquitos años que ha pasado aquí en el Tolmo, ¿cuáles han sido los hitos más importantes que tú has vivido? Bueno, pues sobre todo descubrir el complejo religioso, ¿no? Que nosotros empezamos a excavar ahí en el año 95 y hasta el año 99 hablábamos de un edificio singular. O sea, es lo que te decía antes, que ahora tenemos un edificio visigodo, pero no te puedo decir. Nosotros no sabíamos lo que estábamos excavando hasta que no completas la excavación y lo interpretas y armas todo el puzzle de toda la información de todas esas campañas, pues no sabes que estás en una iglesia visigoda, que además es la única iglesia visigoda que se ha podido excavar en estos momentos, porque todo lo que conocemos de iglesias visigodas son de principios o de mediados de siglo y se excavaba con otra metodología. Y ha sido sumamente interesante vivir ese proceso. A mí me ha servido, o sea, yo aquí llevo pues prácticamente toda mi vida profesional la he pasado en el Tolmo y para mí pues ha sido un cúmulo de vivencias tanto a nivel profesional como a nivel personal, ¿no? Y luego todo el contacto que he tenido con mucha de la gente que ha pasado por aquí, ha pasado muchísima gente trabajando con los planes de empleo y ese contacto con la gente de aquí, pues seguramente es lo que me llevo, ¿no? Pues el trato familiar y la unión de esos años en los que excavamos con tantos peones, pues seguramente es de las mejores cosas que han pasado por el Tolmo.
Pablo, muchísimas gracias por habernos contado, por habernos explicado un poco cómo trabajáis y por habernos hecho entender un poco más el Tormo, y enhorabuena por todo. Gracias a vosotros por vuestro interés y bueno, invitar a todo el mundo que quiera pasar por el Tormo pues a ver tanto el centro como el yacimiento, pues aquí estamos en el horario habitual. Pues ya lo ven, el Tormo de Minateda, una ciudad en el camino, un camino en la historia.